Iglesia, un abrazo, qué bueno saludarlos. Los saludo aquí desde la ciudad de Tunja. Mi nombre es Leonardo Garzón, un saludo a mi esposa y toda mi familia. Soy pastor de la Iglesia Cristiana Filadelfia y desde aquí les envío a todos ustedes un gran abrazo a la Iglesia Amistad con Dios. Yo quiero agradecer a los pastores Humberto y Brigitte, gracias por ellos. Nos conocemos ya hace un buen tiempo y tenemos una linda amistad y pastores, gracias por la invitación, por la oportunidad de poder estar aquí, tomando un momento y compartir la palabra a la iglesia. Así que entremos en materia y este tiempo que hoy domingo, que estamos terminando un mes en el que normalmente se celebra el Día del Padre, yo quiero dejarte un mensaje en el corazón. Espero tengas tu Biblia a la mano, tengas tu libreta de apuntes y dispongamos el corazón para lo que Dios quiera decirnos hoy. ¿Qué tal si oramos un momento? ¿Les parece, iglesia? Señor, gracias por la bendición de conectar con mis hermanos de amistad con Dios. Bendigo sus vidas, Señor. Bendigo a los pastores. Bendigo a toda la iglesia, Señor. Y oramos hoy que tu palabra, Señor, llegue claro a nuestro corazón y que dé fruto. Y que podamos nosotros, Señor, con un corazón sincero, escucharla, estar dispuestos a oírla, Dios, pero también a obedecerla. Gracias por estos minutos y creemos que nos acompañas y que caminas con nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quiero ir al libro de Lucas, en el capítulo 15, voy a leer la Reina Valera contemporánea, y dice así el texto. Este es un texto que tú y yo hemos leído muchísimas veces, pero me gusta darle título a las prédicas. Así que, si hemos darle un título a la prédica de hoy, escribe en tus notas: quédate en casa con papá. Esta palabra de quédate en casa la hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Los últimos meses con esto de la cuarentena. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Pero yo quiero ir a ese texto de la parábola del hijo pródigo y centrarme de manera especial, no tanto en el hijo hoy, quiero centrarme en el padre. Porque creo que necesitamos renovar nuestra visión de Dios con un corazón de padre, que podamos volver a ver a Dios con ese corazón paternal. ¿Sabes? Porque muchas veces nosotros vemos a Dios de la manera equivocada. Yo me encuentro en mi labor pastoral con tanta gente que ve a Dios con una visión de un Dios tirano, de un Dios malo, un Dios que quiere nuestro mal, que quiere hacernos daño, hacernos la vida a cuadritos. Y yo te quiero decir algo hoy: no es así. Dios es un buen Padre y Dios tiene lo mejor para nosotros, iglesia. Y yo quiero animarte hoy a que dispongas el corazón, porque mi oración es que esta palabra renueve tu visión de papá, de Dios, ¿verdad? Pero también va a ser una linda oportunidad para los padres que nos ven, que estamos terminando este mes de junio. Hace 8 días se estaba celebrando el Día del Padre, pero en este pasaje tenemos un modelo de paternidad a seguir. Y sé que también va a bendecir la vida de los padres que nos están viendo. Yo tengo la bendición de ser también un padre de 2 hijos ya adolescentes. Juan Felipe se acerca a cumplir 16 años y Samuel, el mayor, está ya por los 18 años. Así que estoy como ustedes, papás, construyendo familia junto con mi esposa, con el reto de criar nuestros hijos en Dios y también el reto de poder ser padres a la manera de Dios. Así que vamos al texto de la Biblia, Lucas capítulo 15, versículo 11. Mira lo que dice: Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Y quiero quedarme un momento ahí, luego iré un momento a otra parte de la escritura. Pero este texto nos recuerda esa historia del hijo pródigo y nos habla de aquel padre que, teniendo sus 2 hijos, en un momento el chico viene y le dice a su papá que le dé aquella parte
que le corresponde. Y yo quiero ir a mis notas un momento de la prédica y poder decirte ese título que te mencioné, quédate en casa con papá, ¿verdad? Y creo que en este tiempo difícil de cambios, si hay algo en lo que tú y yo necesitamos afirmarnos, es en una buena relación con papá, con nuestro Dios, ¿verdad? Porque es la manera de pasar bien los momentos difíciles. Es el momento de pasar bien las tormentas, si estamos agarrados de la mano de papá. Yo no sé si te acuerdas, pero tal vez de niños todo lo hicimos. Cuando había un momento de susto, algún momento de incertidumbre, tal vez si estaba papá al lado, lo primero que hacíamos era agarrarnos de su pierna, agarrarnos de las manos o buscábamos su abrazo para sentir seguridad. Y esto es lo que tenemos que hacer ahora, iglesia. En estos días de incertidumbre, de pandemia, cuando todo nos quedó como al revés, cuando todo cambió de manera inesperada, aquí es donde tenemos que buscar el abrazo de papá. Pero yo me he encontrado que muchos creyentes les cuesta buscar ese abrazo porque tienen una visión equivocada de la paternidad de Dios. Por eso decía momentos atrás que vamos a centrarnos no tanto en el Hijo, sino vamos a centrarnos también en el Padre. Pero lo titulé Quédate en casa, es porque precisamente creo que en el texto que acabo de leer, el Padre nunca quiso que su Hijo se fuera de casa. Pero el chico de manera necia y terca se fue de la casa. Así que quiero leer textualmente algo en mis notas. En este relato encontramos un padre que refleja el corazón de Dios y el prototipo de los padres que debemos ser para nuestras generaciones. Creo que la lección al final de esta parábola es precisamente quédate en casa. Tú conoces realmente la historia del hijo pródigo y te das cuenta que él se fue de casa. Ahora, conoces el final, pero volvamos y miremos entre líneas algunos pasajes. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué tenemos en casa al lado de papá? ¿Qué tenemos que no nos damos cuenta? Este hijo pródigo, ¿recuerdas la frase que muchas veces decimos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Eso le pasó al hijo. Y a veces nos pasa con Dios. Nosotros no valoramos la vida abundante que tenemos en Jesús. No la valoramos. A veces pareciera que olvidamos toda la bendición que tenemos de ser hijos de nuestro Padre. Así que te hago esta pregunta. ¿Qué tenemos en casa al lado de papá? Y yo quiero hacer un recorrido muy sencillo de aquello que encontramos ahí en casa al lado de papá. Lo primero, escríbelo por favor, tenemos herencia. Tenemos herencia. Yo acabo de leer en el texto, aquí en la Biblia dice que le dio su hijo, el hijo menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Me llama la atención que el padre tenía una herencia que dar a sus hijos. Y es lo primero que yo quisiera resaltar. Y escriba en tus notas, tenemos herencia. ¿Sabes? Dios es un Dios que tiene una herencia para nosotros. Ha preparado una herencia. Y quiero combinar esa reflexión de nuestro Padre Dios y pensar un poquito en nosotros como padres a nivel terrenal. Y es si estamos preparando herencia para nuestros hijos. ¿Qué herencia vamos a dejar a ellos? Escucha la escritura. Pues Dios comparte su herencia con nosotros. Esto me parece maravilloso. Dios no es egoísta. Dios es el dueño de todo. Dice la palabra que es el dueño del oro y de la plata, de los cielos y la tierra. Pero Él no se queda con eso. Lo comparte con nosotros. Es un Dios generoso. Es un Padre generoso. Romanos capítulo 8, versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente dice, así que somos sus hijos, también somos, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Así que hoy son buenas noticias. Hoy domingo en la mañana que compartimos este mensaje, escúchame, somos herederos. ¿Por qué somos herederos? Porque somos hijos. La herencia viene como resultado de una relación con papá. Tenemos una relación paternal. Somos hijos, así que somos herederos.
Su hijo no valoró, el hijo de la parábola no valoró la herencia. Pero aquí quiero centrarme sobre todo en el padre. El padre tenía una herencia para dar. Y voy a otro texto, Gálatas 4:7. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 7. Dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Esto te debe sacar una sonrisa el día de hoy. Somos herederos. ¿Y por qué somos herederos? Porque somos hijos. Entonces, si tú quieres la herencia de papá, asegúrate primero de ser un hijo. Porque sin ser hijo, pues no hay herencia. ¿Y cómo somos hijos? Pues tú conoces, la palabra dice que a todos, eso está en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la bendición, la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Te pregunto, ¿eres hijo de Dios? Entonces eres heredero. Tienes una herencia si eres hijo de Dios. Ahora, aquí hay otro texto. Bueno, pero antes de entrar a este texto, quiero hablarle a los padres. ¿Estamos preparando herencia para nuestros hijos? Y te quiero decir algo, la mejor herencia que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos no es una casa, el carro y dinero en la cuenta bancaria. No que no tenga que ver eso con una herencia, sí. Qué chévere que nuestros hijos puedan decir, wow, mi papá se fue y no solo nos dejó deudas, nos dejó una plataforma en la cual podemos proyectarnos y seguir creciendo. Eso está bien. Pero la mejor herencia y el mayor esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer a la hora de dejar una herencia para nuestros hijos es dejar una herencia espiritual. Tú y yo necesitamos dejar a nuestros hijos una fe en Jesús. Preocúpense, padres que me están escuchando. Preocúpense por trabajar para sembrar en sus hijos el amor por Dios y el amor por el reino de Dios. Es la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos. No sirve de nada que les dejes casa, carro y beca si tus hijos crecen sin amar a Jesús. No sirve. Por eso es importante que tú y yo entendamos que la mayor herencia es lo espiritual. El carro se lo pueden robar, el dinero se puede perder, igual se podría recuperar. Pero la vida en Jesús, la fe en Jesús, no nos la pueden robar. Y es eterna, permanece para siempre. ¿Sabes? El carro se deprecia, el dinero va y viene, lo estamos viendo en este tema de la pandemia. Pero nuestra herencia en Jesús, la fe en Jesús, es algo que queda para siempre, para la eternidad. Así que preocúpate por dejar herencia. Mira este último texto, Colosenses 1, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice, y den siempre gracias al Padre, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Hay muchos textos en la Escritura que nos hablan de una herencia como hijos. Así que, ¿sabes por qué titulé esta prédica así? Quédate en casa con papá, porque ahí disfrutas de la herencia. En casa tenemos herencia. Es una vida abundante. Disfruta la herencia. La Biblia dice que son bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Mira, te lo quiero aclarar, cuando hablo de herencia, va más allá de que solo Dios nos dé lo material. Nos preocupa mucho eso, ¿sí o no? Sí, Señor, dame, pero Dios es más que un Papá Noel. Yo te quiero decir algo, tú necesitas entender que Dios se preocupa primero por darte lo más importante, que es lo espiritual. Lo otro es añadidura, eso lo menciono en un momento. Ahora, escribe este segundo aspecto, por favor. En casa no solo tienes herencia, sino, ¿sabes? En casa, pero perdóname, antes de ir, esto no te lo puedo dejar de decir. Hay un texto que me llama la atención y me devuelvo un poquito al primer punto, antes de ir al segundo, rápidamente. Dice Gálatas 4, 1 y 2, escucha esto. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Esto es Gálatas 4, 1 al 2, traducción en lenguaje actual, esta es la traducción. Pero te lo resumo. Lo que está diciendo es que el hijo no puede disfrutar de la herencia
mientras es menor de edad. Yo lo voy a traducir para nosotros así, espiritualmente hablando. Hay muchos hijos de Dios que por ser niños espirituales, por quedarse inmaduros y no crecer espiritualmente, no disfrutan la herencia que el Padre les da. Y si tú miras el texto con cuidado, está poniendo el ejemplo, mientras el niño es menor de edad, es igual que el esclavo y depende de quienes lo cuidan hasta que es mayor y puede disfrutar y hacerse dueño de todo, o sea, recibir la herencia. ¿Eres maduro o inmaduro? Perdóname que sea tan directo. ¿Cómo te calificarías tú? ¿Como un hombre maduro o inmaduro? ¿Una mujer madura o inmadura espiritualmente? ¿Sabes? En mi experiencia pastoral, yo he visto tanta gente que pasa años en la iglesia, asistiendo, va a los cursos, hace los discipulados, pero no madura en Jesús. Necesitamos madurar. ¿Sabes qué nos lleva a madurar? No solo oír, sino obedecer la palabra. Obedece la palabra. Comprométete con Dios. No seas solamente un asistente a la iglesia. Sea alguien que vive en el reino, que camina en los principios de Dios, que alimenta todos los días una relación personal con Jesús. La madurez te lleva a disfrutar la herencia. La inmadurez te impide que disfrutes esa herencia. Medita en este texto, Gálatas 4, 1 y 2. Vamos al segundo. Tenemos alimento. ¿Sabes? Lo primero que el hijo empezó a experimentar cuando se fue de casa de papá, lo primero que empezó a experimentar fue hambre. Fue hambre, fue lo primero que experimentó. Mira lo que dice Lucas 15, 13 y 14. Lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual. Dice, a los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Lo primero que empezamos a sentir cuando nos alejamos de papá es hambre espiritual. La primera consecuencia de salir de casa y romper esa relación que debemos tener cercana con papá es hambre espiritual. ¿Y sabes cuál es el peligro de esto? Que empezamos a buscar algo que supla esa hambre. Y caemos en el error de buscamos en el licor, en una vida sexual desordenada, buscamos en lo material, buscamos en relaciones emocionales, sentimentales que traten de llenarnos, pero nada nunca llenará el alimento que papá nos da. Acuérdate, Jesús dijo, si bebes del agua que yo le daré, no tendrás sed jamás. Jesús es el pan del cielo y el que come de ese pan jamás volverá a tener hambre. Pero nos equivocamos cuando dejamos de alimentarnos del pan de la casa de papá y buscamos alimento en otro lado. Nos da hambre porque no nos sacia. Puede llenarnos por un momento, podemos sentirnos bien por un momento, con unos tragos en la cabeza, con una dosis de droga, con un momento de una vida sexual desordenada. Podemos sentir cierto placer momentáneo y cierta llenura, pero al final vuelve el vacío, porque solo el Padre puede darnos alimento que perdure. La Biblia dice aquí en Mateo 7, versículos 7 al 11, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Es atendido. Y mira, nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Papá quiere dar un buen alimento a sus hijos. Dice, pídanme. Y esto me lleva a decirte algo. Dios conoce tu necesidad. Y lo primero que Dios quiere suplirte, escúchame, es lo espiritual, el alimento que te nutre de verdad. Lo demás viene por añadidura.
No está mal que le pidamos a Dios que nos ayude con el mercado, que nos ayude con nuestras necesidades materiales. No está mal, pero la prioridad de Dios para ti es darte el alimento espiritual. Lo otro es añadidura. Pero sabes, yo he descubierto, y nos pasa a todos, muchas veces terminamos tan preocupados y buscamos solo a Dios porque nos dé lo material, pero no buscamos para que nos dé el alimento más importante. Y aunque tienes mercado en la alacena, sufres de hambre espiritual, porque no estás buscando el verdadero alimento. Y este consejo va para los papás también. Obviamente como padres, la Biblia nos enseña a ser proveedores. Entonces estamos llamados a dar el alimento a nuestros hijos. Somos los padres los primordialmente, los quienes debemos traer el mercado, el alimento a casa. Pero el primordial alimento que un padre debe dar a su familia es el alimento espiritual. Es la palabra de Dios. ¿Tú estás alimentando a tu familia de la palabra? ¿Estás trayendo pan del cielo a casa? Déjame decirte algo. Yo veo en muchas familias que adolecen de un padre que lleve alimento espiritual. Y los hijos sufren por eso. Así que sé intencional en el asunto. Iglesia, papás que me escuchan, por favor, lleva alimento a casa. Alimento espiritual, pan del cielo. Mantén tu altar familiar, genera espacios para que puedas predicar, hablar a tus hijos, orar con tus hijos, compartirles de la verdad de Dios. Pero lleva alimento. Tus hijos y tus generaciones agradecerán el no crecer raquíticos espiritualmente, no crecer desnutridos espiritualmente. Así que debes llevar alimento espiritual. Y mira este texto, Mateo 6, lo conoces, 31 al 33, dice, ya no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan de eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo. Y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Esta es la versión traducción en lenguaje actual. En la Reina Valera dice que preocúpense, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá, ¿qué? Por añadidura. Irá añadido, iglesia. Entonces yo te lo resumo así. Para Dios lo más fácil es darte un mercado. Pero Él está llevándonos primero a que pongamos la búsqueda y nuestra atención en lo más importante. Dice, no se preocupen de lo que van a comer, de lo que van a beber, de cómo de lo que se van a vestir. No se preocupen por eso, porque dice, su Padre que está en el cielo ya sabe lo que necesitan. Un Padre atento, presente, que provee alimento, ¿verdad? Tenemos alimento. Ese es el segundo aspecto que estamos mirando. ¿Sabes qué tenemos en casa de papá? Tenemos, lo decía ahora, herencia, pero también tenemos alimento. En casa con papá tenemos alimento. ¿Hay alimento espiritual en tu casa? Porque el mercado, cuando tú abres la nevera y encuentras que ahí hay alimento, sencillamente es el resultado de que papá ya sabe lo que necesitas. Son añadiduras. Entonces, déjame decirte esto para ir al último punto. Si Dios te dio vida eterna, envió a Jesús a morir en la cruz por ti, perdonó tus pecados, te justificó, te santificó, te dio herencia espiritual, ahora eres hijo de Dios, para Dios lo más fácil es darte un mercado. Para Dios lo más fácil es proveerte un trabajo. Es lo más fácil para Dios. Pero Dios ya te ha dado lo más importante. Ya te ha dado lo que realmente necesitas. El alimento que realmente necesitas ya lo has recibido de parte de papá. Disfrútalo. Ve a la Biblia todos los días. Aliméntate de ella. Nútrete. Lo demás es añadidura, ¿verdad? Lo demás es añadidura. Así que yo te animo a que tengas presente ese principio, ¿verdad? Que tengas presente el principio y que puedas caminar con esa determinación, confiando en papá. En casa de papá tengo alimento. Claro que incluye lo material, pero él lo categoriza y dice,
Te doy lo más importante, lo demás es añadidura. No te preocupes qué comer, qué vestir, qué tener. No te preocupes tu trabajo, tu economía. Yo sé que ha sido afectada estos días de pandemia y por eso quédate en casa con papá. Porque papá proveerá lo que necesitas. Búscalo. Busca primero el alimento más importante. Lo demás es añadidura. Y padres, proveamos alimento en casa. Y quiero terminar con esto. Escribe lo siguiente: tenemos alimento, y con esto termino. Para yo a veces lo digo así, un mini pitufi resumen. ¿Por qué te conviene quedarte en casa con papá? Porque ahí tienes herencia, porque tienes alimento, un verdadero alimento, ya lo mencioné, y anota esto en tercer lugar, porque tenemos una nueva oportunidad. En casa con papá siempre hay una nueva oportunidad. Y esto me impacta del corazón de papá, porque este chico reaccionó. Tú sabes el final de esta parábola. Reaccionó y dijo: me levantaré y volveré a casa de papá. Sabes, él tuvo que descubrir que había salido del lugar seguro, descubrir que estaba lejos de casa de papá. Y mira, quiero leer este texto. Dice Lucas 15:18. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Él volvió a casa. ¿Y qué encontró? No encontró un regaño, encontró un abrazo, ¿verdad? Un abrazo. El verso 20 dice: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Déjame terminar este mensaje esta mañana diciéndote: tú en casa con papá siempre tienes una nueva oportunidad para volver a empezar. Una oportunidad para caminar en el propósito de Dios para tu vida. Y si tú te habías alejado de papá, habías salido de la casa y estás viendo este mensaje en la reunión hoy ahí en la iglesia, y estás sintiendo que le fallaste a Dios y tal vez Dios no te pueda recibir, te tengo que decir: ese no es el verdadero Padre. Papá siempre tiene brazos extendidos para darte una nueva oportunidad. Ese es Dios. La Biblia dice que Dios nos amó y nos miró con misericordia y nos ha dado una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué tal si vuelves a casa con papá? Hay una nueva oportunidad. Y si tú estás viendo este mensaje y sientes que las oportunidades se te acabaron, te quiero decir: con papá siempre hay un nuevo tiempo y hay una nueva oportunidad. ¿Qué tal si vuelves hoy? Tenemos herencia, tenemos alimento y tenemos una nueva oportunidad. Dios puede hacer algo nuevo. No sé qué ha hecho la pandemia en ti. No sé si tu negocio cerró, no sé si tu economía se afectó, no sé si estás muy preocupado porque te cambió todo el rumbo de la vida. Pero si permaneces en casa, Dios abrirá camino en el desierto. Dios hará algo nuevo. Te da una nueva oportunidad. ¿Te unes a orar conmigo? Y volvemos a casa. Oremos juntos hoy. Padre, yo te doy gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por toda esta hermosa congregación de amistad con Dios. Gracias por los pastores Humberto y Brigitte, todo su equipo de liderazgo y cada persona que nos está ahora allí conectada a este servicio dominical. Hoy, Señor, me uno con ellos para decirte gracias. Gracias, papá, por ser eso, por ser un padre para nosotros. Gracias por el alimento que nos das. Gracias por la herencia que nos das. Y gracias, Señor, porque nos das una nueva oportunidad. Señor, yo oro por cada persona. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas, Señor, a cada uno de ellos, cada familia. Hoy bendigo a cada padre que nos ve. Señor, ayúdales a ser esos padres que dan herencia espiritual a sus hijos, que llevan alimento a sus hijos y que también pueden dar nuevas oportunidades a sus hijos. Ayúdanos a ser los padres que debemos ser. Ayúdanos a ser padres que sigamos tu ejemplo. Pero también, Señor, hoy oro porque nunca salgamos de casa.
Y yo oro, Señor. Y si tú me estás haciendo esta oración y estás conectado en este momento, yo te animo que vuelvas a casa y dile: papá, aquí estoy, perdona mis pecados. Yo quiero estar contigo otra vez. Necesito tu alimento, necesito tu herencia y necesito que me des una nueva oportunidad. Dile ahí con tus palabras, porque hoy está ocurriendo un milagro en tu vida. Padre, muchas gracias. Bendigo hoy a cada familia, a cada persona, y bendigo la iglesia, amistad con Dios. Declaro la unción y la bendición de tu Espíritu Santo sobre ellos. Y creo que somos una iglesia que caminamos de tu mano y que permanecemos en tu casa. En el nombre de Jesús, declaro que hay fruto de esta palabra y que hay vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, muy honrado de poder compartir con ustedes esta palabra. Repito, aquí desde Tunja les enviamos con mi esposa, mi familia y la iglesia que pastoreamos, la iglesia Filadelfia en Tunja, un gran abrazo. Pastores Humbertico y Brigitte, gracias por la confianza, por la invitación. Un abrazo para ustedes. Iglesia, les amo con todo el corazón, aunque no les conozco a muchos de ustedes, pero nos une Cristo. Y por favor, no salgas de casa. Quédate en casa con papá. El Señor los bendiga. Feliz domingo.